Hay lugares en el planeta donde la tela misma de la realidad parece haberse afinado hasta volverse frágil, donde las leyes familiares de la física parecen tomarse un respiro y la brújula del sentido común comienza a girar sin control. Estos surcos geológicos, marcas en el cuerpo del mundo, han entrado en nuestro folclore y en nuestras pesadillas colectivas. Conocemos sus nombres: el Valle sin Cabeza en Canadá, donde se relatan desapariciones acompañadas de cuerpos decapitados; el Mar del Diablo frente a la costa de Japón, espejo pacífico del protagonista de hoy; el Paso Dyatlov, donde la naturaleza parece haber escrito un guión de horror. Ninguno, sin embargo, ha sido tan tejido en la mitología contemporánea ni tan sinónimo de lo inexplicable como el enorme triángulo invisible del Océano Atlántico, conocido como el Triángulo de las Bermudas. Las tres sílabas sombrías evocan con facilidad imágenes de barcos fantasmas y aviones que se disuelven en el cielo. No se trata solo de un punto en un mapa, se trata de una interrogante ominosa tallada en las aguas entre Bermudas, Puerto Rico y Florida. Durante décadas, y en algunos relatos incluso durante siglos, esa región engulló naves y aeronaves, dejando tras de sí únicamente un silencio ensordecedor y la perplejidad eterna de quienes quedaron en tierra. A lo largo del tiempo se ofrecieron cientos de explicaciones, cada una más elaborada que la anterior. Científicos propusieron emisiones repentinas de metano desde el fondo marino, capaces de hundir un barco en un instante. Meteorólogos señalaron olas asesinas inesperadas y microtormentas imprevisibles. Ufólogos vieron en todo ello la evidencia de colectores extraterrestres. Místicos susurraron sobre portales a otra dimensión y grietas temporales. Todo ello, sin embargo, no pasaba de conjeturas y de intentos por alumbrar una respuesta en la oscuridad. Hasta hoy, lo que se ha hallado recientemente en ese fondo oceánico no solo ofrece una explicación novedosa, sino que amenaza con reescribir lo que creíamos saber sobre nuestro mundo, sobre nuestra historia y sobre nuestro lugar en el mismo. La historia que voy a contar no comienza en una noche tormentosa con relámpagos, sino en el silencio estéril y climatizado de un laboratorio, lejos de la sal del mar. La iniciativa oceanográfica internacional Poseidón no era una simple expedición, era el proyecto de cartografía del lecho marino más ambicioso de la historia humana. Un consorcio financiado por un conglomerado de gigantes tecnológicos privados y por varias instituciones científicas se propuso una meta casi imposible: crear por primera vez un mapa tridimensional completo de las secciones más profundas y menos exploradas del fondo del Atlántico, con una resolución de hasta 1 metro. Los críticos lo consideraron un derroche de miles de millones. Sus defensores entendían otra cosa: sabemos más del aspecto de la superficie de Marte que de lo que yace bajo las aguas de nuestro propio planeta. El buque insignia del proyecto, el buque de investigación Magellan, no era una embarcación corriente, era una fortaleza científica flotante, un complejo de investigación autónomo equipado con tecnologías que, apenas unos años antes, hubieran sido consideradas de uso exclusivo en desarrollos militares secretos. En el corazón del Magellan latía el complejo sonar Helio 7. Llamarlo simplemente sonar sería como llamar telescopio al Hubble. El Helio 7 no se limitaba a escuchar ecos, funcionaba con una matriz de pulsos de georesonancia de baja frecuencia, capaz de penetrar kilómetros de sedimento e incluso roca. Imagine, no solo fotografiar la piel de un paciente, sino hacerle una resonancia magnética de todo el cuerpo. Helios 7 realizó algo similar con la corteza planetaria. Su tarea no era buscar cascajos de cascos hundidos. Su cometido consistía en detectar fallas tectónicas, localizar posibles depósitos de tierras raras y comprender la estructura misma del planeta. La ruta de la expedición se trazó directamente a través del mar de los Sargazos hacia el corazón de la zona anómala que la cultura popular conoce como el Triángulo de las Bermudas. La tripulación a bordo, geólogos, físicos, ingenieros y programadores, era, por principio, profundamente pragmática. Para ellos ese nombre no era más que una marca turística nacida de un sensacionalismo periodístico. Estaban convencidos de que la alta tasa de incidentes tenía explicaciones sencillas. Ese es uno de los corredores marinos y aéreos más transitados del mundo.
La corriente del Golfo allí es poderosa e impredecible, y el tiempo puede cambiar en cuestión de minutos. Nada de misticismo, pura estadística y oceanografía. Aún así, incluso los escépticos más cerrados sintieron un escalofrío cuando comprobaron la ruta. Leyendas y nombres tienen un peso propio en la psique humana. Durante las primeras semanas la misión se desarrolló según lo previsto. Helios 7 barrió sistemáticamente el fondo tramo tras tramo, transmitiendo un flujo continuo de datos a los servidores del buque. Cordilleras submarinas, cañones gigantescos, rastros de volcanes antiguos y un paisaje subacuático majestuoso, pero en el fondo esperado, fueron apareciendo en las pantallas. La rutina parecía haber tomado el control del Magellan. Luego, en uno de esos días grises y sin viento, cuando el buque se desplazaba sobre la parte más profunda de la cuenca del área, un lugar de presión y silencio absolutos, el sistema emitió una señal. No fue una alarma aguda, sino un discreto y persistente ping en la consola del analista de datos más joven, que al principio creyó que se trataba de un fallo. El sistema había marcado el sector como una anomalía estructural de alta densidad con características de coherencia no naturales. En la pantalla principal del centro de control apareció una imagen reconstruida a partir de los datos de Helios 7. Al principio reinó el silencio en la sala. Nadie comprendía lo que veía. Parecía un artefacto de renderizado o un fallo gráfico. Entre la topografía caótica y dentada del fondo, a casi 8 kilómetros de profundidad, el programa había dibujado un objeto de una perfección geométrica inimaginable. No era la silueta borrosa de un casco o fragmentos de avión. Era una estructura comparable en extensión a la isla de Manhattan. Tenía la forma de un hexágono casi perfecto, con bordes rectos y definidos, como si hubieran sido cortados en basalto por un láser. Desde el centro del hexágono, como radios de una rueda, partían 12 trazas perfectamente rectas que se prolongaban durante decenas de kilómetros antes de disolverse en el relieve natural. La primera reacción del supervisor de turno fue procedural. Error, fallo de calibración, reiniciar. Rebotearon el sistema y ejecutaron diagnósticos completos. Todos los sensores de Helios 7 operaban dentro de la normalidad. Cambiaron el rumbo y sobrevolaron la anomalía una y otra vez durante largas horas. El resultado persistía. Allí, en la oscuridad eterna sometida a la presión de 800 atmósferas, capaz de aplastar un submarino como una lata, yacía un objeto gigantesco con geometría perfecta que la naturaleza en su caos creador no podía haber erigido. Más inquietante aún fue la conclusión que siguió. Tampoco era algo que la mano humana conocida pudiera haber construido. Ninguna civilización, ni antigua ni moderna, poseyó tecnología para fabricar algo así a esa profundidad. Un informe marcado como estrictamente confidencial llegó a las mesas de la dirección del consorcio. No hubo declaración oficial, pero fragmentos de datos cifrados comenzaron a circular entre institutos oceanográficos y departamentos militares. Se puso en marcha una investigación secreta y extraoficial que involucró a un pequeño grupo de las mentes más brillantes del proyecto. El primer paso fue comparar las coordenadas exactas del objeto con el mapa de desapariciones. Esta tarea corrió a cargo del Dr. Elias Wenz, historiador y archivero marítimo, incorporado al proyecto Poseidón como consultor. Esperaba quizá una correlación general. Lo que descubrió en 72 horas de trabajo sin descanso le erizó el cabello. Los epicentros de los sucesos más misteriosos y aparentemente inexplicables dentro del Triángulo de las Bermudas no se ubicaban simplemente cerca del objeto, formaban un círculo casi perfecto alrededor de él, con un radio de aproximadamente 300 kilómetros. Era como si una fuerza invisible, emanando desde ese punto en el fondo, hubiese estado arrancando aviones del cielo y arrastrando barcos al abismo durante siglos a todo aquel que osara cruzar ese límite. No era casualidad, era un patrón sistemático, un terreno de caza. Wenz comenzó por el caso clásico que dio origen a la leyenda, el vuelo 19, compuesto por 5 bombarderos torpederos Avenger de la Marina de los Estados Unidos que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945 durante un vuelo de entrenamiento. Releyó una y otra vez las transcripciones completas no editadas de las comunicaciones de radio.
Todo el mundo recuerda las frases conocidas del comandante del vuelo, el teniente Charles Taylor. Todo se ve extraño, incluso el océano. No se parece a lo habitual. Pero Wentz, como historiador, se fijó en detalles que suelen omitirse. Observó dónde comenzó todo. La primera alarma de Taylor no fue la desorientación visual, sino los instrumentos. Ambas brújulas están fuera de servicio. Intento orientarme, pero giran, dijo. No una, sino ambas brújulas. Ambas, la magnética y la giroscópica. Eso es extraordinariamente raro. Una brújula magnética puede fallar ante anomalías locales, pero una giroscópica es un dispositivo mecánico que se basa en la inercia. Para que deje de funcionar, se necesita bien una pérdida total de energía o la acción de una fuerza externa extremadamente potente que desplace su rotación. Además, otros pilotos en la formación confirmaron la confusión. Uno de ellos radiodifundió: «No sé dónde estamos, debemos habernos perdido después del último viraje». Pilotos veteranos sobre un territorio conocido y en un día claro, perdidos todos al mismo tiempo. Wentz añadió otro detalle a menudo olvidado en aquel episodio. Aquella misma noche se lanzó un hidroavión de rescate Martin Mariner con una tripulación de 13 personas que también desapareció. La versión oficial fue que la nave explotó en el aire por una fuga de vapores de combustible. Sin embargo, la tripulación de un petrolero que supuestamente presenció la explosión describió una columna de fuego de unos 30 metros de altura, sin rastro de petróleo ni restos flotando. 13 personas desaparecieron sin dejar rastro en la misma área. El investigador continuó con archivos polvorientos sobre la desaparición del avión británico Star Tiger en enero de 1948. Un avión de pasajeros de lujo, orgullo de la aviación británica, perdió contacto después de que el piloto experimentado comunicara que volaba a 2.000 pies para evitar un fuerte viento en contra. Esa decisión era extraña y peligrosa, pues a esa altitud la aeronave resultaba más vulnerable. El informe oficial del Ministerio del Aire británico concluyó lacónicamente: el destino del Star Tiger permanecerá por siempre en el misterio. Un año después, en enero de 1949, su gemelo Star Ariel, en la misma ruta, también desapareció. El último mensaje del piloto fue tranquilo: «El tiempo es bueno, estoy sobre el punto cambiando rumbo hacia Kingston». Luego, silencio total. No hubo señal de socorro ni restos. 2 aviones modernos desaparecieron en circunstancias similares. El avance decisivo que conectó los datos históricos con el nuevo descubrimiento llegó con el caso del buque de carga USS Cyclops. Uno de los mayores transportes de la Marina de los Estados Unidos en su tiempo desapareció sencillamente en marzo de 1918 con toda su tripulación. Wentz halló un testimonio poco conocido del capitán de un buque que se encontraba en la zona ese día. Su informe describía un fenómeno inexplicable. El agua alrededor de su barco hervía literalmente hasta convertirse en una espuma lechosa, y el horizonte perdió su contorno, fundiéndose con el cielo en una bruma gris. Sus brújulas comenzaron a girar sin control, señalando en todas direcciones. La tripulación sufrió pánico y náuseas inexplicables. El fenómeno duró unos 10 minutos y cesó tan de pronto como había comenzado. Cuando intentó comunicarse por radio con otros barcos, el Cyclops dejó de responder. El propio presidente Woodrow Wilson diría más tarde: «Solo Dios y el mar saben qué le ocurrió a ese barco». Wentz detectó una pauta que se repetía una y otra vez al revisar informes de galeones del siglo XV, cuyos diarios finales mencionaban luces de San Telmo y agujas magnéticas rotas, hasta casos contemporáneos como la desaparición de 2 cisternas militares COS 135 en 1963, en los que 2 pilotos modernos se esfumaron del radar simultáneamente. El operador en tierra observó cómo las 2 marcas en su pantalla se acercaban hasta fundirse en una sola, y esa sola marca desapareció. Finalmente analizó el caso moderno del hundimiento del carguero El Faro en 2015, oficialmente atribuido al huracán Joaquín. La decodificación de la caja negra encontrada a 4,5 kilómetros de profundidad reveló una narración más compleja. El capitán, un marinero experimentado, tomó la decisión de navegar al sur de la tormenta.
Entonces, según los datos, algo extraño sucedió a bordo, una pérdida repentina y total de propulsión. Un barco moderno y bien mantenido se quedó simplemente sin impulso en alta mar, convirtiéndose en juguete de los elementos. ¿Podría un huracán provocar eso por sí solo? Tal vez. Pero, ¿y si algo invisible inmovilizó primero a la nave y la dejó indefensa ante la tormenta que de otro modo habría sorteado? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar hasta formar un lienzo aterrador. Había algo en el fondo marino que, de forma intermitente, generaba un campo capaz de inutilizar instrumentos de navegación, interferir las comunicaciones por radio, desactivar motores e incluso alterar la percepción humana. La teoría era audaz, casi fantástica, pero era la única que unificaba los extraños detalles de tragedias dispares a lo largo de los siglos. Los datos del sonar Helio 7, junto con el informe de Wentz, fueron remitidos a uno de los centros de investigación más secretos del mundo, un laboratorio dedicado al análisis de campos anómalos y física de alta energía. Allí vino el segundo acto, aún más sobrecogedor. El equipo de análisis lo lideró el doctor Kenji Tanaka, un especialista en procesamiento de señales con fama de encontrar una aguja en un pajar del tamaño de una galaxia. Tanaka no dudó de la forma geométrica del objeto, creyó en ella y pasó a investigar otra cosa, el ruido que el sistema había filtrado como irrelevante. Todo dispositivo genera ruido de fondo y los algoritmos inteligentes lo descartan. Tanaka sospechó que la clave podría estar precisamente en ese ruido. Escribió un algoritmo especial que no eliminó el ruido, sino que lo amplificó y lo analizó, y lo aplicó a los petabytes de datos crudos recogidos por el Magellan. Los superordenadores procesaron la información durante varios días. Una noche, Tanaka obtuvo el resultado. En ese ruido detectó un zumbido electromagnético ultrabajo y constante emanando del objeto. Era increíblemente débil, al borde de la detectabilidad, pero existía y, lo más importante, su intensidad no era estable. Pulsaba como un corazón gigantesco dormido, con un ritmo irregular y caótico. En un momento dado, Tanaka y su equipo consiguieron correlacionar picos de la actividad de ese zumbido con datos archivados sobre tormentas magnéticas en la región. La correlación fue total. Construyeron entonces un modelo informático para imaginar qué sucedería si en uno de esos picos de pulsación el zumbido aumentara súbitamente en intensidad. La simulación mostró que alrededor del objeto surgiría un campo electromagnético de enorme potencia, con una estructura de vórtice torsional desconocida para la ciencia. El modelo explicó cómo ese vórtice de energía invisible, elevándose desde el fondo hasta los 8 kilómetros, interaccionaría con el agua de mar y al alcanzar la superficie se extendería hacia la atmósfera hasta la altitud de vuelo de las aeronaves. Para un barco de acero de principios del siglo XX, como el Cyclops, los efectos habrían sido catastróficos. La brújula magnética quedaría inutilizada. Un pulso electromagnético potente provocaría cortocircuitos en las instalaciones eléctricas primitivas, generando incendios y apagones en medio del océano. La estación de radio podría arder y quedar fuera de servicio. La nave se convertiría en un ataúd de acero fuera de control, a merced de las olas. Para los aviones del vuelo 19, el impacto habría sido aún más devastador. No solo fallarían las brújulas, sino que las corrientes inducidas por el campo perturbarían las líneas eléctricas y las radios, generando exactamente las interferencias que Taylor describió. Lo más terrible era la actuación sobre el giroscopio. El modelo mostró que el campo podría inducir un par físico capaz de desviar el rotor giratorio de un giroscopio de su eje. Los pilotos no habrían perdido solo la orientación, habrían perdido el horizonte artificial. En nubes o sobre la superficie monótona del océano, sin instrumentos fiables, un humano pierde la noción de arriba y abajo en cuestión de minutos. Por eso Taylor afirmó, no podemos estar seguros en ninguna dirección. No era un grito histérico, era la constatación de un hecho horroroso. Y las descripciones de agua hervida o blanquecina. El modelo de Tanaka ofreció una explicación escalofriante. Un campo de tal potencia, al interactuar con el agua salada, un electrolito, podría producir un efecto extenso de electrólisis, saturando la superficie con miríadas de burbujas microscópicas de hidrógeno y oxígeno.
Esa alteración de la densidad del agua podía afectar a la flotabilidad de las embarcaciones y crear el aspecto visual de ebullición o espuma lechosa. En la atmósfera, la ionización podría provocar neblina, luminiscencias y esas luces fantasmales que los marineros reportaron a lo largo de los siglos. De pronto, el misterio del Triángulo de las Bermudas dejó de ser exclusivamente sobrenatural y adquirió una explicación física y científica. No se trataba de naves alienígenas ni de puertas dimensionales, sino de algo quizás incluso más inquietante, una anomalía geológica de proporciones inconcebibles que funcionaba según leyes ajenas a nuestro conocimiento. Sin embargo, ante la pregunta de qué era exactamente ese objeto, los científicos volvieron a quedarse en el borde de lo incomprensible. El examen repetido del modelo tridimensional mostró aristas perfectas y una estructura hexagonal. Eso evocó inmediatamente la idea de los cristales. Minerales como el cuarzo poseen propiedades piezoeléctricas y generan corriente eléctrica bajo presión. La presión a 8 kilómetros de profundidad es colosal. Así nació una hipótesis en el laboratorio. El objeto podría ser un cristal gigante, quizás el mayor cristal único conocido, compuesto de un mineral desconocido o extremadamente raro. Bajo presiones tectónicas intensas y con aportes de calor geotérmico desde abajo, ese cristal podría actuar como un resonador natural. Cuando la tensión en la corteza alcanzase un punto crítico, se produciría una descarga. El cristal liberaría la energía acumulada en forma de un pulso electromagnético poderoso. Un barco o un avión en el lugar equivocado, en el momento equivocado, habría caído en esa trampa invisible y quedado condenado. La teoría reunía casi todas las piezas. Explicaba la naturaleza esporádica de las catástrofes, su localización geográfica y el curioso surtido de síntomas. También elucidaba por qué prácticamente no quedaban restos. Las tripulaciones desorientadas y sin energía no podían enviar señales de socorro y sus vehículos, fuera de control, se hundían o se estrellaban. La corriente del Golfo se encargaba de dispersar y borrar las pruebas. Parecía que el secreto había sido desvelado y que el mundo podría respirar. El Triángulo de las Bermudas no era una maldición sobrenatural, sino una anomalía natural peligrosa, pero explicable. Fue en ese momento cuando la situación se tornó verdaderamente aterradora. El proyecto Poseidón decidió ir más allá de las simulaciones. La teoría debía ponerse a prueba. Hacía falta una muestra de la sustancia que conformaba el objeto. Para ello fue diseñado el vehículo sumergible Arfei 3, un prodigio de ingeniería capaz de soportar presiones extremas y equipado con una broca de diamante sintético y manipuladores de precisión. Hundir ese aparato hasta la profundidad necesaria y realizar una operación precisa era una tarea al límite de las capacidades técnicas. El Magellan se situó nuevamente sobre la anomalía. Arfei 3 inició su largo y angustioso descenso hacia el abismo. Las imágenes de sus cámaras se proyectaban en las pantallas del centro de control. La luz solar desapareció tras pocos cientos de metros. Luego, el mundo exterior se sumergió en un crepúsculo perpetuo y finalmente, en una oscuridad absoluta, rota solo por los haces del vehículo. Extrañas criaturas translúcidas del abismo flotaban a través de esos haces de luz. La presión aumentaba con cada minuto. 7.000 metros, 7.500 metros. Al alcanzar el fondo, la tripulación observó algo que no se parecía al lodo y al sedimento que habían visto antes. Los focos del sumergible arrancaron de la oscuridad una superficie distinta a todo conocido en la Tierra. Era oscura, casi negra, pero con un brillo interno vidrioso, como la obsidiana pulida. La corteza estaba cubierta por una red de fracturas perfectas que convergían en ángulos de 60 y 120 grados. Parecía, en efecto, la faceta de un cristal gigantesco. El aparato se deslizó lentamente sobre esa superficie y quienes observaban sintieron cómo contenían la respiración. Era como sobrevolar una ciudad nocturna diseñada según leyes geométricas ajenas. Líneas rectas se internaban en la penumbra y los bordes se sucedían en ángulos imposibles. La superficie estaba impecablemente limpia, no había señales de erosión ni limo. Era como si una fuerza la mantuviera libre de depósitos marinos ancestrales. Se eligió un punto de perforación y el manipulador
extendió la broca. Al instante en que la punta tocó la piel negra, todas las pantallas del Magellan se apagaron. La sala se sumió en la oscuridad y en silencio, y luego se encendieron las luces de emergencia. La mayoría de los sistemas de protección contra sobrecargas del buque se activaron de inmediato. Aparatos sin blindaje comenzaron a echar humo y dejaron de funcionar. Hubo gritos en la cubierta. Los tripulantes que miraban por las escotillas vieron el agua alrededor del barco brillar con una luz blanco-azulada, similar a un arco eléctrico. La comunicación con Arfei 3 se perdió para siempre. Lo que ocurrió no fue una simple descarga aleatoria, fue un contraataque. No parecía que hubieran golpeado una roca, sino que hubieran pinchado el nido de una criatura invisible y hostil. La tripulación del Magellan luchó por recuperar el control de la nave. Durante horas intentaron restablecer el enlace sin éxito. El valioso sumergible con su coste de cientos de millones quedó perdido, sumándose a la lista de víctimas de la anomalía. Antes de que la conexión se cortara definitivamente, el sistema logró transmitir un último paquete de datos, solo unos cuantos kilobytes captados por los sensores de Arfei en los milisegundos previos a su desaparición. Cuando los ingenieros descifraron ese último grito de la máquina, encontraron algo que convirtió el misterio científico en horror existencial. Los sensores registraron un pulso electromagnético de una potencia inimaginable, una intensidad muy superior a la prevista por los modelos. Pero no era solo la magnitud, era la naturaleza del pulso. No se trataba de una explosión caótica de energía, su estructura estaba modulada, presentaba patrones repetitivos claramente reconocibles, casi como una señal cifrada o un mensaje en clave transmitido en el lenguaje de la física. Además, los sensores sísmicos de Arfei captaron vibraciones internas procedentes del objeto en el mismo instante en que la broca lo tocó. No era un simple zumbido, sino una serie ordenada y rítmica de sacudidas, como si un mecanismo gigantesco se hubiera puesto en marcha dentro del cristal. De pronto quedó claro que el objeto no era un generador pasivo, era activo y respondía a la intrusión. Su reacción no era aleatoria, sino intencional. Parecía defenderse. Esta última evidencia llevó la clasificación del proyecto a su máxima reserva, porque habría preguntas para las que la humanidad no tenía respuestas. ¿Y si no era solo un cristal? ¿Y si la forma perfecta indicara un origen artificial? ¿Quién, cuándo y cómo habría construido una estructura del tamaño de una ciudad en el fondo del océano? La hipótesis de un fenómeno puramente natural se resquebrajó hasta dar paso a algo mucho más perturbador. Siempre hemos buscado inteligencia extraterrestre en el espacio y escuchado señales de estrellas distantes con radiotelescopios gigantes. ¿Y si la inteligencia no estaba arriba sino aquí, bajo nuestros pies, en la cuna más profunda y oscura de la vida en la Tierra? Si ha estado dormida y ahora por nuestras actividades la hemos despertado. Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas tendrían así una explicación siniestra. No eran accidentes fortuitos, sino incidentes provocados por nuestras propias acciones. Quizá los primeros veleros con piezas metálicas produjeron pequeñas perturbaciones que provocaron reacciones leves. Con la llegada de fragatas de acero y aeronaves con electrónica compleja y fuertes campos magnéticos, comenzamos a producir más ruido para lo que yace en el fondo, y de vez en cuando esa presencia respondió apagando la fuente de la irritación. Vuelo 19, Cyclops, Star Tiger, docenas de otros casos podrían caber en ese patrón. No obstante, la pregunta central que quedó flotando fue, ¿qué hacer a partir de ese conocimiento? Intentar estudiar de nuevo implicaba el riesgo de provocar una réplica aún más potente que no afectara solo a un barco, sino a una costa entera. Intentar destruirlo con carga nuclear era una locura potencial, pues se desconocían las consecuencias para la estabilidad tectónica global. La alternativa era dejarlo en paz y declarar la zona como prohibida al tráfico aéreo y marítimo para siempre. Un interrogante final y aún más inquietante surgió del análisis de datos sísmicos y magnéticos históricos de los últimos 100 años. Los analistas compararon la frecuencia y la intensidad de las pulsaciones electromagnéticas inexplicables en la región con registros antiguos y detectaron una tendencia alarmante.
Las pulsaciones no solo se volvían más frecuentes, sino también más poderosas. Ese aumento de intensidad parecía correlacionarse con el crecimiento de nuestra civilización tecnológica, como si algo estuviera despertando progresivamente. Quizá nuestra actividad creciente en la superficie, el fondo electromagnético global de redes móviles, radares y satélites que penetra incluso en las profundidades, lo estuviera desequilibrando. El misterio del Triángulo de las Bermudas puede haberse resuelto en la medida en que se ha encontrado un mecanismo plausible. Sin embargo, la solución resulta más aterradora que el enigma mismo. No estamos solos en este planeta y hemos golpeado la puerta de un vecino que durmió durante millones de años. No sabemos qué hará cuando termine de despertarse. ¿Qué representa realmente ese objeto? ¿Un mecanismo antiguo dejado por una fuente desconocida, una forma de vida inorgánica, una inteligencia geológica? ¿Y es el único de su especie? ¿Cuántos titanes dormidos podrían aguardar en las entrañas de la Tierra, en las fosas más profundas, bajo los hielos de los polos? Hemos resuelto una incógnita y, a cambio, recibido centenar de preguntas nuevas, cada una más inquietante que la anterior. Las respuestas podrían determinar no solo nuestro destino, sino la propia posibilidad de que nuestra especie permanezca en este planeta.